¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con toda la actitud te saluda el profesor Dopamina. Recuerda que cada miércoles voy a subir nuevo contenido para que estés atento o atenta a este canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con toda la actitud los saluda el profesor Dopamina y el día de hoy vamos a hablar acerca de las crisis, los conflictos y los traumas. Si bien cuando vaya un consultante a nuestro consultorio, es probable que vaya con alguna de estas tres, ya sea por un conflicto que no ha resuelto, una crisis que le está quitando ese equilibrio mental o un trauma que no lo ha dejado avanzar. También hay consultantes que llevan de las tres. Acuérdense que nosotros como psicólogos tenemos que comprender el comportamiento humano. Por eso se dice, es la ciencia que estudia y comprende el comportamiento humano. Y la comprensión es muy distinto a decir te entiendo. No es lo mismo. Cuando tú a una persona le dices te entiendo, es porque has vivido cosas muy similares, muy parecidas a las de esa persona, tanto en su actuar, en su sentir, en su hacer. Muy similar, por eso lo entiendes, te identificas. Y otra cosa es decir, te comprendo. No necesitas vivir lo que el paciente vivió para poder comprenderlo. Voy a ponerte un ejemplo. Si va un consultante que vivió un abuso sexual, tú no necesitas que te abusen sexualmente para comprenderlo. Nosotros hacemos una metacognición, sabemos que esa persona le cuesta, le duele, le hace sufrir, porque nuestra razón, nuestro sentir y nuestro hacer sabe que esa persona tiene una situación que le es difícil salir adelante. A eso le llaman empatía, que mucha gente dice que es ponerse en los zapatos del otro. Yo soy bien ñoño y bien cursi. A mí me gusta decirle ponerte en el corazón del otro. Y todavía hay un nivel más elevado a la empatía, que es la compasión, en el cual muchos de mis pacientes, al poder trabajar esta fortaleza, se dan cuenta que la compasión va más allá del entendimiento, lleva a la comprensión de su entorno, de las situaciones, de las personas. También algo bien importante como psicólogos es trabajar nuestro epogé. ¿Sabes qué es eso? El epogé viene siendo qué tanto mis prejuicios en base a mi educación, mi contexto, mi moralidad, los antepongo y hago un prejuicio acerca de mi paciente. Vamos a suponer que llega este paciente con abuso sexual. En este caso, viene mi epogé y comienzo a pensar cosas acerca del abuso, que eso no está bien, que por qué pasó así, y comienza esa parte. Entonces, ahí es donde se empieza a contaminar la situación terapéutica. Sé que es complicado, chicos, porque a final de cuentas todo el tiempo estamos pensando las 24 horas. Bueno, cuando dormimos, aún así nuestro cerebro sigue trabajando más de lo necesario, trabaja más cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos, pero cuando estamos en vigilia estamos pensando, ¿sale? Y pues es inevitable hacer ese epogé, hacer juicios o prejuicios. Por eso hay que mantenernos en un estado neutro. Igual, si hay algún caso que no podemos atender por ese epogé, entonces hay que referirlo con otro colega. Es bien importante esta cuestión. Sobre todo, cuidar nuestra salud mental. Vamos a proyectar diapositivas y vamos a ver crisis, conflictos y traumas. Acuérdense que todas las historias que van a consulta, todas hablan de amor. Y bueno, ahí es donde vamos a encontrar incluso estos tres aspectos. Vamos a recordar qué es la salud y qué es la salud mental. Cuando hablamos de salud, no nos referimos solamente a cuestiones físicas, o sea, a la ausencia de alguna afección o a una enfermedad. Quiere decir que si no me duele algo es porque estoy saludable. Eso es mentira. El problema con las enfermedades mentales es de que no se pueden ver. Por eso dicen, caras vemos, trastornos no sabemos. No es como una herida en la piel que la podemos observar. Estas están acá. Y muchas veces no prestamos atención a aquello, al comportamiento que tiene la persona.
Por eso la salud mental es una amplia gama de actividades relacionadas con el componente de bienestar mental, incluidas las que dice la Organización Mundial de la Salud. Un estado completo de bienestar entre lo físico, lo psicológico y lo social. Es más, algunos ya le agregan la parte espiritual, que en algunos modelos le llaman transpersonal, que somos seres biopsicosociales, seres biopsicosocial transpersonal. Y pues bueno, ya les he explicado que espiritualidad no es lo mismo que religión, pero una persona que tiene salud mental es congruente entre lo que piensa, entre lo que siente y lo que hace. Y para mantener esta salud mental, lo he remarcado infinidad de veces, se requieren de las 4Ds: deporte, dieta, descanso y distracción. Porque si cuidamos estas 4 esferas y lo hacemos de una manera psicoeducativa, nuestros pacientes van a encontrar una mejor estabilidad y eso les va a ayudar también a tener mejores condiciones de salud, tanto física como mental. Ahora sí, vamos a ver qué es un conflicto, qué es una crisis y qué es un trauma. Cuando una persona llega a consulta con un conflicto, es porque lleva una situación en la que se motiva a emprender 2 o más actividades que se excluyen mutuamente. Como son 2 situaciones, pues tú no sabes a dónde dirigirte, si a la izquierda o hacia la derecha. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que ya lleva varios años de relación con su pareja, pero ya no siente las mismas emociones, sensaciones que cuando estaba enamorada. Luego conoce a otra persona, la cual le brinda eso que le falta. La persona entra en un conflicto porque no sabe si quedarse con esto que ya tiene seguro o darse la oportunidad de conocer algo nuevo. Por eso luego la frase dice, es mejor arrepentirse de lo que no hiciste que de lo que hiciste. Y es ahí donde la persona dice, yo no me quiero quedar como el perro de las 2 tortas. ¿Qué hago, psicólogo? Estoy en un conflicto, porque, repito, aquí se sobreponen 2 actividades muy diferentes que son exclusivas mutuamente una de otra. La persona no sabe qué hacer por miedo. Generalmente es esa emoción la que está detrás de un conflicto. Luego, viene lo que es la crisis. Aquí hay una situación bien compleja porque las crisis se dan de manera precipitante. Tú no te lo esperabas. Es una reacción temporal, conductual, emocional y cognitiva. Van a haber crisis que nos van a llevar a algo positivo o a algo negativo, pero ten en cuenta algo, toda crisis nos lleva al cambio. Prácticamente las crisis van a provocar una disrupción de la homeostasis, o sea, del equilibrio psicológico. Entonces la persona es algo que no se esperaba. Vamos a poner un contexto. En una relación de pareja ya han habido conflictos entre uno y el otro. Sin embargo, llega un punto en que uno de ellos toma la decisión, porque quizá a lo mejor ya vivió durante la relación el duelo de la separación y le dice a la persona, ya no quiero estar contigo, me quiero separar. La otra persona, como era algo que no se esperaba, entra en un estado de crisis. Ese sería un ejemplo, que lo repito, es un evento precipitante que provoca la disrupción del equilibrio psicológico. Generalmente las crisis son estímulos internos y externos que nos lleva a la oportunidad de cambio. Ahora que estuvo lo de la pandemia, muchas personas entramos en crisis, más cuando comenzamos a ver que habían muchas muertes y que no había una vacuna, no había una cura, y el pensar que pudiéramos haber muerto algún familiar, eso nos lleva a una crisis. Y bueno, en las crisis, pues vamos a ver que la persona, pues muchas veces se puede llegar incluso a sentir solo. En los traumas, pues vemos otra cuestión. Un trauma es resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, de ahí que existe un trastorno llamado trastorno de estrés postraumático, pero lo que lo caracteriza es que es inevitable, y que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona.
Por eso se puede volver psicótica, puede quedarse en un estado fuera de la realidad. Hay personas que incluso hasta se disocian porque es tanto el evento estresante que les hizo pues prácticamente a rebasar ese afrontamiento, y la disociación todavía los mantiene en un estado neurótico porque al no haber mecanismos entras a la psicosis. Quiero decirte que la palabra trauma significa herida, una herida emocional que muchas veces viene de situaciones o acontecimientos de origen externo. Siempre en los traumas vamos a encontrar a la víctima o al victimario, ambas polaridades. Pero te voy a decir algo, cuando no se sanan los traumas, si tú eres la víctima y no los sanaste, es muy probable que vayas más adelante ahora convirtiéndote en victimario. ¿Por qué? Porque vas desplazando, vas sacando tus traumas en otras personas. Por eso, la mayoría de las personas, por ejemplo, es un ejemplo, la mayoría de las personas que son abusadores sexuales, la mayoría tuvieron un abuso sexual en la infancia. No quiere decir que todos los que fueron abusados en la infancia vayan a ser violadores, que bueno, entre abuso sexual y violación hay una gran diferencia. No me refiero a eso, sino que aquí vemos esa comparativa. Lo vemos en relaciones de pareja, donde la persona era víctima de violencia de la pareja y luego después se encuentra una persona que le da y le brinda seguridad y amor, y esa persona replica esos traumas con esa persona. Todavía no lo ha sanado y todavía sigue con esa cuestión. Entonces vamos a trabajarlos. Cada uno de ellos lleva su tiempo y se pueden abordar desde diferentes enfoques terapéuticos, desde el psicoanálisis, que dicen que hay que hacer consciente lo inconsciente, desde lo cognitivo conductual, checar ideas irracionales, hacer un plan de acción, desde el humanismo, ver esa parte de tus fortalezas, de tus virtudes, de tu autoconcepto, de la forma en la que percibes la vida y darle una nueva reestructuración desde lo sistémico, sanar las cuestiones con tu familia, con las personas cercanas. Cada psicólogo tenemos nuestro enfoque a trabajar. Algo bien importante y que me gusta remarcar es la fortaleza del perdón desde la psicología positiva. El perdón se ha demostrado que ayuda mucho a salir adelante, a tener mejor resiliencia. El perdón es por decisión y no es tanto por la persona que te hace daño, es más que nada por ti, por esas ganas de querer, de elegir sentirte bien contigo mismo. El perdón es por ti. Es un proceso de compasión, de comprensión, más no de entendimiento, que evoca nuestra parte más racional. Y vamos a ver cuando veas una urgencia. ¿Qué es una urgencia psiquiátrica? Es todo aquello que ponga en riesgo tu vida y la de los demás. Generalmente una urgencia psiquiátrica se puede dar en un estado de crisis o bien cuando el trauma tiende a estar más con brotes psicóticos. Igual los duelos. Cuando perdemos a un familiar, entramos en un estado de crisis porque era un evento precipitante que nos rompe el equilibrio psicológico. El trauma puede ser quizá la forma en la que muere la persona, algo que no nos esperábamos, perdón, y también tuvo que ver con que no pudimos llegar a afrontar la situación. Quiero que vean esta diapositiva y dice que entre más traumas, entre más heridas mentales, peor es nuestra salud mental. Empeora también nuestras enfermedades físicas. Por eso los acontecimientos traumáticos pueden afectar tu modo de interpretar el significado de los sucesos. Quiero que veas esta tablita y dice, pon una marca en los sucesos traumáticos a los que estuviste expuesto antes de los 18 años. Analízalo. Malos tratos físicos, abuso sexual, violencia emocional por tus padres, falta emocional física o emocional, un padre o madre con enfermedad mental o drogadicción, separación de los padres o divorcio, un miembro de la familia enfermo o herido, ser adoptado, ser testigo de violencia familiar,
la muerte de un miembro de la familia o un amigo cercano, pobreza extrema, amenazas, humillaciones, exclusión, burlas, etcétera. Analízalo. ¿Cuántas de esas estuviste expuesto antes de los 18 años? Márcalas o identifícalas ahí donde tú estás. Si tu total es 3 o más, es importante acudir con un profesional de la salud para hacer una evaluación acerca de tu estado mental. Y bueno, vamos a ver aquí también otra cuestión que prácticamente se dice que a lo largo de la vida vamos a tener entre 1 y 5 traumas en la vida, porque constantemente estamos viviendo situaciones, estamos aprendiendo. Hay veces en que no tenemos las mismas herramientas, las mismas capacidades, las mismas habilidades, más que nada. La capacidad la tenemos, pero no la habilidad de afrontamiento. Entonces, ese es el promedio que se da, de 1 a 5 traumas a lo largo de la vida. Vamos a ver que las crisis, pues viene del griego crisis, que es crino, que es separar, que en realidad eso es lo que significa crino, y crisis es decisión, decisión separar, a lo cual la palabra completa es ruptura. Ya te lo dije, un trauma es una herida y una crisis es una ruptura. Y bueno, ya te lo dije, es una reacción temporal, conductual, emocional, cognitiva ante un evento precipitante que provoca una ruptura del equilibrio psicológico. Y bueno, siempre conlleva un avance o un retroceso, que es lo que les decía, puede ser positivo o negativo. Va a depender de la forma en cómo cada individuo lo perciba, lo interprete, lo afronte y le dé significado. Y ahí es donde entra la resiliencia, porque en las crisis incrementa el cortisol, la hormona del estrés, y al haber grandes cantidades de cortisol puedes tener problemas del sueño, problemas gastrointestinales, problemas en el estado de ánimo, estás más irritable, entre más cortisol. Por eso es bien importante trabajar la resiliencia. Todos tenemos la capacidad de ser resilientes, mas no todos tenemos la habilidad. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de enfrentarte, sobreponerte y adaptarte a las adversidades. Fíjate qué importante, adaptarte, enfrentarte, sobreponerte a las adversidades. Suena muy fácil, pero con las experiencias, si te das cuenta, vas adquiriendo esa fortaleza. Nadie se hace fuerte de la noche a la mañana. Es más, nadie se hace fuerte nada más porque sí. Tuvo también que haber pasado la persona situaciones de vulnerabilidad para poder llegar a la parte de su fortaleza. Quiero que veas esto, que a mí me llamó mucho la atención. Ahorita retomando lo del COVID, no sé si ustedes vieron acerca de esta doctora. Es una doctora que se suicidó. Ella trabajaba en urgencias, dirigía las crisis del COVID-19 y pues bueno, ella confesaba que no soportaba ver morir a tanta gente. Ella se llamaba Lorna Wren, tenía 49 años. Ella dirigía un departamento de emergencias allá en Manhattan. La doctora, pues al dirigir este departamento, pues se encontraba muy afligida con tantas muertes, tantos problemas, de tal manera que un día la encontraron muerta. Su familia aseguró que el trabajo la mató, ya que contó a la prensa que ella no tenía antecedentes de problemas mentales. La policía y sus colegas sugirieron que su muerte estaba relacionada con el estrés. Ya hice un tema acerca del estrés el miércoles anterior por si no han visto el video. Y bueno, el estrés que enfrentaba le hizo pues prácticamente tener una crisis, a lo mejor hasta un trauma de ver tanta gente muerta. Muchas personas desarrollaron traumas por el COVID. Vamos a suponer que quizás se murió papá, mamá, un cercano y comenzaste a tener ese trauma, a tener miedo a salir, a aislarte totalmente. Y bueno, todo eso conllevó a un trauma también. Los profesionales de la salud que están en primera línea no son inmunes a los efectos físicos y mentales de esta pandemia. Ya esto es algo que se ha mencionado,
quiero decirles que no porque seamos psicólogos significa que tengamos la mejor salud mental. De hecho, te voy a decir algo, estadísticamente, quienes tienen peor salud mental son aquellas las personas que se dedican a trabajar con otras personas. Por eso es bien importante que los psicólogos trabajemos nuestra salud mental. Si tú no te sientes estable, mejor no des terapia, mejor date el tiempo para poder trabajar tu estado emocional y mental y luego ahora sí, sigue dando consulta. Eso sería lo recomendable. No podemos con todo ni somos todólogos. También hay que ser humildes y saber hasta dónde puedo y hasta dónde no. Eso es algo bien importante. Cuidar primero nuestra salud mental. Acuérdate, si yo estoy bien, los demás están bien. Y bueno, ¿qué efectos psicológicos tuvo la pandemia en el aislamiento? En un inicio nos entró un conflicto de que si era el COVID, que si no, que si existía, que si era una farsa, que si era un invento del gobierno, hasta que empezamos a ver que realmente la gente moría, entramos en una crisis, que fue una crisis hasta de pareja, financiera, de trabajo, etcétera, cosas que no esperábamos. Entonces, también se incrementaron las tasas de divorcio. ¿Por qué? Porque hubo mucho estrés, mucho cortisol. Y acuérdate, el exceso de cortisol baja la oxitocina. Yo les digo, si quieren echar a perder una relación, échenle estrés. Entonces, aquí es bien importante. Hubo demasiado estrés, muchas peleas y también se incrementaron los divorcios, se incrementó la violencia doméstica también en esa cuestión. Y pues bueno, ¿qué pasó aquí? En eso fue una crisis y luego pasamos al trauma, cuando ya vimos que gente cercana a nosotros moría y la forma en la que murieron, el no poder despedirnos, el que nos los entregaran ya cremados, todo eso generó un trauma. Entonces pasamos por las tres cuestiones. ¿Por qué? Porque el aislamiento tiene un problema a nivel psicológico. Te voy a poner un ejemplo. Las personas que tienen esquizofrenia, no les es prudente que las tengan aisladas, porque eso incrementa los brotes psicóticos. El aislamiento te vuelve psicótico, el no dormir te vuelve psicótico, pero bueno, también vámonos a la parte del aislamiento. El aislamiento es importante porque Aristóteles lo dijo también. El hombre es un ser social por naturaleza. Y no porque lo dijo Aristóteles es muy importante. O sea, todos lo sabemos porque somos seres sociales. Todos necesitamos de alguien más y está dentro de nuestras necesidades. Porque nacemos con la característica social y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos de los otros para poder, pues, llevar a cabo nuestras acciones. Acuérdate que es importante soportar, que no me refiero a aguantar. Cuando tú dices te soporto, es porque tú le das soporte a la persona, le das apoyo, le das impulso. Eso es un soporte. Y nos agrupamos para formar familia, grupos sociales, amistades, grupos de trabajo. Constantemente estamos lidiando con la gente. Ahora imagínate cuando tuvimos que poner esa barrera y dejar esas amistades por la cuestión de la pandemia. Nosotros necesitamos interactuar con otras personas porque es la mejor manera de desarrollar plenamente nuestro cerebro. Prácticamente Daniel Witt, especialista en evolución cerebral, dice que socializar permitió un desarrollo cerebral en la socialización. Prácticamente establecer relaciones personales nos permite mantener una buena salud emocional y el cerebro lo mantiene lo más activo posible. Así que no te andes juntando con tóxicos. Y bueno, dentro de este aislamiento, dentro de estas crisis, conflictos y traumas, pudimos haber desarrollado síntomas de depresión, que acuérdate que la depresión, porque la asociamos directamente a la emoción de la tristeza, y no es cierto. Nosotros nos sentimos tristes, pero no necesariamente tiene que ser patológica. O asociamos el llanto con la depresión y tampoco es cierto. Lloramos por todas las emociones. Lloramos de miedo, de alegría, de enojo, de afecto y obviamente de la tristeza.
Cuando la tristeza es patológica es porque es crónica, es duradera y ya interfiere en varias áreas de nuestra vida. Aunque en realidad muchas personas que tienen depresión tienden a estar irritables, enojadas, muestran ira de manera constante. Y acuérdate que una emoción de manera constante nos habla de una mala salud mental. Entonces nos pudo haber dejado la pandemia síntomas de depresión o una depresión leve, moderada o severa, o incluso un trastorno depresivo mayor, mucha infinidad de cosas, lo que pudo caracterizar cambios de humor, irritabilidad, alteraciones del sueño y pérdida de la memoria. Por eso ahí ve, antes de la cuarentena, después de la cuarentena. Por eso repetí los 4 pilares de la salud mental: nuestra dieta, nuestro deporte, nuestro descanso y nuestra distracción se vieron limitadas por el confinamiento. Y bueno, como lo mencioné, el confinamiento disparó el incremento del 60% en la violencia doméstica, ya que la cuarentena deja a miles de mujeres encerradas con su agresor, al que tienen más miedo que el coronavirus. Y bueno, por último, para ser psicólogos también hay que trabajar, acuérdate, la empatía, que es la comprensión, capacidad de comprender las emociones, los sentimientos del paciente, evitando cualquier tipo de poje, o sea, de un prejuicio. Eso es ser empático. Hay que generar una situación de rapport también, un ambiente de confianza, ser empáticos. Hay que ser asertivos, capacidad de afirmar o de exponer una idea respetuosamente con independencia de la opinión del otro. Hay que ser asertivos. Primero hay que conocer a nuestro paciente, hay que hacer la anamnesis y, más allá de la historia clínica, conocer al paciente, observarlo, saber escuchar, no oír, escucharlo. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus motivaciones? No dar inferencias así a lo salvaje. Es, por ejemplo, una vez escuché una paciente que me dijo, es que mi psicólogo me decía, para que se te quite tu depresión, lo que necesitas es una buena acogida. Fíjate, y a esta situación le generó una crisis, porque no estaba todavía con esa preparación para tener una vida sexual. Realmente su conflicto era una situación sexual. Hay que tomarnos en serio, el tiempo necesario de conocer a nuestro paciente, saber cuáles son sus temores, cuáles son sus deseos, no nada más decir las cosas por decirlas. Y por último, la empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad de que las emociones del otro no nos invadan y condicionen nuestra conducta. También somos seres humanos, chicos. No somos máquinas, no somos robots que vamos a estar siempre con la tabla, nada más escribiendo y escribiendo, haciendo como que nosotros conocemos más a la persona. Y tenemos que ser empáticos, mostrar esa parte también humana. Y aquí hay que reconocer que a veces nuestros pacientes nos mueven cosas, que si bien esas emociones que nos mueven interfieren en el proceso terapéutico, pues hay que canalizarlo y hay que asistir a terapia para trabajar nuestras emociones. Pero la empatía es, por ejemplo, que te llega un paciente con depresión y te habla que vive maltrato familiar, y si tú, psicólogo, también vives una situación similar, puedes aquí en este momento hacer epoge y empezar a decir cosas que te gustaría que tu paciente haga, que tú no te atreves a hacer. Y luego cuando se va el paciente, se te quedas a llore y llore y llore porque te identificaste por mera proyección. Por eso, repito, hay que trabajar la empatía. Es algo muy importante. ¿Cómo ves? Hablamos de las crisis, de los conflictos, de los traumas. Acuérdate que todo lo que te causa placer en la vida te libera dopamina. Déjame tus comentarios, escríbeme qué te pareció el tema de hoy y cuáles son los temas que te gustaría que abordes. Que abordes hoy, que aborde yo.
Realmente me gusta mucho subir temas a este canal. Gracias por el recibimiento, gracias por el cariño, por el aprecio que le tienes al maestro Juan Carlos, al profesor Dopamina, que así fue como ustedes me nombraron, y lo recibí ese nombre con mucho cariño y afecto porque viene de ustedes. Gracias, los aprecio, les mando un fuerte abrazo y ya sabes, con toda la actitud, nada de tóxicos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.